Dios les bendiga esta mañana. Les saludamos desde Ministerio Jiré, de acá de Mazatenango, Guatemala. Deseamos que todos se encuentren con la paz del Señor en sus corazones, que haya bendición en sus vidas. Oramos para que el Evangelio les sea revelado a cada uno de ustedes cada día que reciben la palabra del Señor. Hoy quiero compartir un tema que he titulado El Evangelio es la buena noticia. Y quiero orar primero antes de comenzar. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, porque
nos das la oportunidad de estar delante de ti este día, Señor del cielo. Tu palabra dice que nuevas son cada mañana las misericordias tuyas, Señor, y que grande sigue siendo tu fidelidad. Por eso te adoramos y te bendecimos, Padre Celestial. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor, en nuestras vidas. Nos rendimos hoy delante de ti, Señor, y te pedimos que a través de tu palabra, el evangelio que tú has dejado, Señor, en toda la vida, podamos cobrar vida, Señor, y que podamos, Señor, entender este misterio de la revelación de Jesús como el Cristo. Nuestros espíritus cobren vida, Señor, a través de esta palabra. Ponemos todo delante de ti, te rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, con la gracia, la sabiduría y la revelación y el entendimiento que cada uno, Señor, de nosotros necesitamos, Padre. Estamos hoy delante de tu presencia, Señor, y te pedimos que tu gracia nos acompañe, Padre. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo oramos todos, Señor. Amén y amén. Quiero empezar refiriéndome a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Muchos consideran la Biblia como un libro más que pueden leer o que pueden tener dentro de su biblioteca personal, pero en realidad la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia contiene las Escrituras, que son la palabra de Dios. Esto es lo que tenemos que tener en primer lugar bien claro. No es que sea un libro más que alguien haya escrito. No es que esta Biblia haya sido escrita por voluntad humana, sino que si podemos entender profundamente el origen de la Biblia, la palabra de Dios, nos daremos cuenta que es la inspiración del Dios eterno para que el hombre pueda tener vida a través del Evangelio. Es como que si Dios volviese a soplar en el ser humano, para que el ser humano volviese a tener vida, así como lo hizo originalmente. La palabra de Dios es la inspiración. Dios está soplando nuevamente a través de la palabra de Dios, y esa palabra está en las Escrituras, está en la Biblia. 66 libros fueron escritos para dar a conocer este mensaje de Dios para el ser humano. Son 66 libros que hay que revisar, y en realidad este mensaje ha trascendido todo, aun cuando han tratado de evitar que la Biblia se siga propagando, no han podido en muchas épocas de la historia. Este mensaje ha trascendido todo lo que el hombre ha querido hacer en su contra, porque trata del Evangelio eterno. Aquí está la voluntad de Dios. Así que el Evangelio es la buena noticia acerca de Jesús como el Cristo, o no es nada. Tenemos que llegar a esa conclusión. Si el Evangelio es otra cosa, no es el Evangelio. Si el Evangelio no trata acerca de esta buena noticia, acerca de Jesús como el Cristo, si no es eso, entonces no es el Evangelio, no es nada realmente. Entonces lo que debemos predicar es el Evangelio. Lo que el mundo está necesitando creer hoy en medio de una pandemia como el COVID-19 es el Evangelio, no es otra cosa. Tal vez pudiésemos predicar algún tema motivacional, pero lo que la gente está necesitando en realidad es la buena noticia, porque solo en el Evangelio, solo en esa buena noticia es que el ser humano puede encontrar la vida de Dios, la inspiración de Dios, el soplo de Dios. Solo en el Evangelio hay esperanza, solo en el Evangelio hay gozo, solo en el Evangelio hay fe, solo en el Evangelio hay victoria. Es que en el Evangelio se encuentra todo lo que Dios ha dejado para el ser humano. Y quiero ir a Romanos capítulo 1, versículo 2 al 4. Es que el Evangelio es acerca de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Y si no es esto, entonces no es la buena noticia de la cual está hablando la Biblia. Romanos 1, verso 2 al 4 dice que Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, es decir, en la Biblia. Es decir, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Dios prometió esa buena noticia hace mucho tiempo por medio de sus profetas. Luego el versículo 3 dice contundentemente que la buena noticia trata acerca de su Hijo. No es que trate de algún tema familiar o algún tema político o algún tema histórico, sino que en realidad la Biblia, la buena noticia es acerca de su Hijo, quien en su vida terrenal fue descendiente del rey David. Y el verso 4 dice que quedó demostrado que ese Hijo de Dios, que era Jesús, era Hijo de Dios por cuanto fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesús Cristo, nuestro Señor. De Él trata el Evangelio.
no trata de otro tema más. Así que esta mañana quiero compartirles el Evangelio. Espero que de verdad ustedes anhelen el Evangelio como bebés recién nacidos, que anhelan la leche espiritual, esa leche necesaria. Espero que de verdad ustedes tengan sed y tengan hambre de recibir el Evangelio y no otra cosa. Espero que no se decepcionen, por favor. No voy a motivarlos. No voy a hablar a su autoestima para que se levante. Perdonen, no voy a hacer eso. Voy a compartir el Evangelio que está en la Biblia. Así que el primer punto de este tema es que muchos dicen creer en el Evangelio de la Biblia. Muchos hablan del Evangelio. Muchos dicen, sí, yo creo el Evangelio. A otros les gusta también el Evangelio. Y les dicen, a mí me gusta oír el Evangelio. E incluso voy a la iglesia porque me gusta oír el Evangelio. Pero cuando les preguntamos qué es el Evangelio, cuando hacemos esta pregunta a la gente, en realidad las respuestas que dan no son de acuerdo a la Biblia. Dan muchas respuestas. Y la Biblia solo tiene una respuesta, pero ellos dan muchas respuestas. Y todas esas respuestas giran alrededor de su experiencia, giran alrededor de su conocimiento, giran alrededor de lo que han escuchado, pero no en base a la Biblia. Ese es el gran error de la iglesia. El Evangelio en realidad trata de Jesús como el Cristo, porque si no trata de esa buena noticia, entonces no es nada. Si el Evangelio no es la buena noticia de Jesús como el Cristo, entonces en realidad no es el Evangelio, no es nada. La buena noticia es que Jesús es el Cristo, y esto es el Evangelio. Pero, ¿qué significa entonces que Jesús es el Cristo? En realidad muchos lo entienden superficialmente. Muchos lo logran entender de esa manera y dicen, sí, Jesús es el Cristo, y lo entienden de manera superficial. Otros más lo ven de manera superficial, y algunos más lo creen de manera superficial. Pero en realidad, cuando examinamos la Biblia, nos damos cuenta que Dios inspiró la Biblia para que se conociera qué significa que Jesús es el Cristo, para que lo conociéramos a Él como el Cristo para nuestras vidas. Entonces, no es algo superficial, es algo muy profundo. Claro que cuando tenemos la revelación del Evangelio, se vuelve algo que lo entendemos más claramente. Pero la Biblia habla de que esto es algo muy profundo. Es algo tan profundo que nadie puede decir que lo ha logrado ya, que lo tiene ya y que no necesita que le enseñen más. En realidad la Biblia nos enseña que esto es algo que debemos ir teniendo cada día en nuestras vidas, y que cada día el Evangelio se nos debe revelar todos los días a nuestras vidas. Debe entrar el Evangelio, debe entrar a mi mente, debe entrar a mi corazón, debe entrar a mi espíritu, debe entrar a mi alma, debe entrar a mi cuerpo, debe entrar a mis huesos. Incluso esta palabra es como una espada de dos filos que debe entrar hasta la coyuntura y debe tocarle el tuétano de nuestros huesos. Así de profundo es el Evangelio, y así de profundo debe entrar en nuestras vidas. Es que en realidad el Evangelio es el misterio de Cristo, y este misterio es muy profundo. Quiero leer 1 Corintios capítulo 2, versículos 7 al 10. 1 Corintios dice que la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. La sabiduría de la cual estamos hablando es el misterio de Dios. ¿Y quién es la sabiduría de Dios? Es Jesús como el Cristo. ¿Y quién es el misterio de Dios? Es Jesús como el Cristo. Este plan antes estaba escondido, no se había dado a conocer, aunque Dios lo hizo para nuestra gloria final aún antes que comenzara el mundo. O sea, esta verdad del Evangelio es algo que existe aún antes de la creación del mundo. No es algo nuevo, no es que aparezca en el Nuevo Testamento en los primeros 4 evangelios, no es algo que alguien haya descubierto y que haya inventado, o que se le haya ocurrido teológicamente escribir todo un catálogo de cristología. No, la Biblia dice que este mensaje, esta sabiduría, este misterio de Dios fue creado por Dios mismo aún antes de que comenzara el mundo. Fue levantado, fue establecido por Dios aún antes de que el mundo existiera. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron, porque si lo hubieran hecho no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refiere la Escritura cuando dice que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Mire qué tan grande es este misterio. Qué tan profundo es este misterio, que en realidad es algo que Dios dice en su palabra cuando dice ningún ojo
ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado. Es decir, es algo que no está en la capacidad humana de alcanzar, es un misterio. Es el misterio de Dios. Así que no me diga que ya lo tiene, que ya lo conoce, que ya lo maneja, que ya lo sabe. No. El mismo apóstol Pablo dice, no pretendo yo haberlo alcanzado todo, sino que prosigo al blanco. No sea que yo siendo un heraldo venga a ser alguien que quede desechado. El apóstol Pablo está diciendo que él necesita todos los días de su vida, mientras está en la carne, él necesita el evangelio, que debe entrar todos los días a su vida. Y es que nadie humanamente lo puede entender. Nadie humanamente lo puede recibir. Por eso es que dice aquí que ningún ojo ha visto. O sea, no es algo que alguien humanamente haya descubierto con sus ojos. No es que algún humano lo haya escuchado y entonces lo haya dado a conocer. No es que alguna mente humana lo haya imaginado y lo haya escrito en los libros. No, es que la palabra de Dios no es una imaginación humana. La palabra de Dios nos habla del mensaje del Evangelio acerca de Jesús como el Cristo. Y para eso Dios sopló, inspiró a hombres para que escribieran todo esto que hoy tenemos en la Biblia. Es por eso que el Evangelio no puede ser conocimiento humano, no puede limitarse a eso realmente. El Evangelio no es eso, tampoco es información humana que mi mente pueda asimilar. No es que alguien me va a traer un catálogo de información, y entonces yo voy a recibir el Evangelio. No es así, no es así. Tenemos que entender que el Evangelio está en toda la Biblia. Y que debemos revisar toda la Biblia desde el Evangelio para poder encontrarnos con esa buena noticia. Porque si la buena noticia no trata acerca de Jesús como el Cristo, entonces no es nada, no es el Evangelio. ¿Qué tan profundo es el misterio de Dios? Este es un misterio que ha sido revelado en Jesús como el Cristo, el Mesías Cristo. Solo en Él fue revelado. Y hasta el día de hoy sigue siendo revelado cada día a nuestras vidas. Por eso es que necesitamos a Jesús como el Cristo. Necesitamos creer que Jesús es el Cristo. Porque solamente a través de Él se nos va revelando este misterio que Dios ha revelado a través de la cruz y la resurrección de Jesús como el Cristo. Es algo que se llega a recibir solamente por revelación de Dios. No es algo que yo llego a aprender en un seminario. No es algo que yo recibo en un entrenamiento de un mes o de 2 meses o de 3 meses y que ya estuvo. No. Si ustedes revisan Mateo 16, Pedro le dice al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le empieza a decir a Pedro, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, es una revelación que viene directamente de Dios. Si usted revisa Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, se encuentra con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está diciendo lo mismo también. Esta enseñanza, esta doctrina, esto que yo les estoy dando, no es por revelación humana. Nadie me lo enseñó, sino que yo lo recibí por revelación directa de nuestro Señor Jesús el Cristo. Así que esto es una revelación. No es porque alguien se esfuerce tanto, no es porque alguien haga tanto que en realidad va a poder tener claro el Evangelio. No, se necesita la revelación. Por ello mismo, no puede ser de interpretación privada. No es que alguien se lo pueda apropiar y decir yo sí lo tengo y usted no lo tiene. Y usted lo va a tener cuando yo se lo dé o cuando yo se lo autorice. No, eso es humano. Eso es humano y es un error que el enemigo está poniendo muchas veces en las personas. Así que tenemos que entender que el Evangelio no puede ser de interpretación privada. Es que Dios se lo da a quien Él quiere. Es Dios quien lo revela, no somos nosotros. Nosotros somos como los que sembramos la semilla. Pero en realidad nosotros no podemos darle la revelación a nadie, aunque quisiéramos. Cuando yo empecé a predicar esta palabra en mi iglesia, los hermanos saben que yo les decía los domingos que yo quisiera poder abrirles el cerebro, abrirles la cabeza y meterles un chip para que pudieran entender la revelación del Evangelio. Lamentablemente esto no es posible, esto no es así. Esto tiene que venir directamente de Dios. Por eso es que nadie se lo puede apropiar. Esto no es de interpretación privada. Nadie puede decir que solo él lo tiene, o solo ellos lo tienen, o solo yo lo tengo. Nadie se lo puede apropiar. Esto es de Dios. Esto viene de Dios. Esta es la revelación de Dios mismo. No es algo que se pueda aprender entonces. El Evangelio es la buena noticia acerca de Jesús como el Cristo, o no es nada. Debemos de tener claro ese punto. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, podemos encontrar que el Evangelio es conforme a las Escrituras.
y que tiene una base en las Escrituras, es decir, la inspiración de Dios, en el soplo de Dios para el ser humano hoy, en la palabra de Dios. No es según mis criterios, no es de acuerdo a criterios humanos o argumentos teológicos, no, el Evangelio no es eso, es conforme a las Escrituras, es decir, conforme a lo que Dios inspiró, conforme al soplo que Dios le dio a los hombres para que escribieran toda la Biblia. No es según criterios humanos. Por eso es que no podemos limitar esta palabra. Esto viene de Dios y Dios se lo va a dar a quien Él quiere. Si leemos 1 Corintios 15 del 1 al 4 dice: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. A menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Es decir, lo que está escrito no puede contradecir lo que va a suceder o lo que ha sucedido. Es que debe ser conforme a las Escrituras, conforme a la profecía del Mesías Cristo. Así se tenía que cumplir. Este es el Evangelio del cual está hablando el apóstol Pablo. Esta es la buena noticia de la cual Pablo le está hablando a los corintios. Es que Cristo vino y pasó por la cruz, como dice las Escrituras, por nuestros pecados, y fue enterrado, y al tercer día fue levantado de los muertos, como dicen las Escrituras. Entonces no podía ser de otra manera, tenía que ser de acuerdo a las Escrituras. Entonces podemos entender que el Evangelio no trata de algún tema de ciencia humana. El Evangelio no trata de alguna parte de la teología como algunos creen. No es que sea parte de una religión en el mundo. No, el Evangelio trata de la buena noticia acerca de Jesús como el Cristo, o no es el Evangelio. Solo de la obra de Jesús como el Cristo trata este Evangelio. Esta buena noticia es acerca de eso. Así que aquellos que dicen creer el Evangelio deben tener claro esto. ¿Qué están creyendo? En realidad están creyendo que Jesús es el Cristo, que Él ya lo consumó todo en la cruz y la resurrección, o están creyendo otra cosa. Por ejemplo, en este momento de pandemia, muchos creyentes que van a los templos están angustiados. ¿Pero por qué están angustiados? Porque piensan que les va a pasar esto, que les va a pasar lo otro, que aquí, que allá, pero en realidad lo que no han entendido, ¿cuál es la fe correcta? La fe correcta es aferrarse a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y claro, estamos en la tierra y hay que tomar las precauciones. Hay que tomar las precauciones sanitarias. Eso es así. Pero nuestra fe no está en las precauciones sanitarias. Nuestra fe no está en nuestra capacidad de defendernos, porque ni siquiera eso podemos hacer. Nuestra fe está cimentada en las Escrituras, en el Evangelio, en la buena noticia acerca de Jesús como el Cristo. Voy al punto 2 del tema. El Evangelio no es sabiduría humana. Tampoco es señales de poder. Quiero aclarar ese otro punto. Es que el Evangelio no trata de sabiduría humana alguna. El Evangelio no trata de señales de poder. El Evangelio no trata de alguien que se ha esforzado tanto, ni siquiera por la evangelización mundial, y que sea prominente, y que otros le echen flores, y que entonces... No, ese no es el Evangelio. No es el Evangelio. Levantar a hombres no es el Evangelio. Entonces tenemos que tener claro que el Evangelio no es sabiduría humana, ni es tampoco señales de poder. Que alguien haya hecho esto, que alguien haya logrado lo otro, tampoco es el Evangelio. Algunos creen y piensan que el Evangelio es sabiduría humana. Algunos piensan que, ese como sabe bastante, entonces tiene el Evangelio. Pero no se confunda, es que el Evangelio no es sabiduría humana. Alguien puede saber mucho de la Biblia, alguien puede saber mucho del evangelismo en el campo, alguien puede saber mucho profundamente las Escrituras, pero en realidad pueden tener conocimiento humano solamente, es sabiduría humana, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio no es una determinada clase de teología, no es eso. El Evangelio no es eso, no es un conocimiento místico. Tampoco. Muchos creen que el Evangelio es vivir una vida mística. Por eso si usted se va a la India, usted se va a dar cuenta que en la India la vida de la gente es mística. Y usted puede ver las prácticas que ellos tienen. Y entonces ellos creen que para poder encontrarse con su Dios, ellos tienen que vaciarse de todo. Y entonces tienen que quedar en un completo silencio.
Y eso lo logran a través de algunas prácticas de su mente. Y entonces creen que eso es la verdadera devoción. Y entonces tienen la verdad como algo místico. Pero la Biblia nos enseña que la verdad es una persona. Y esa persona es Jesús como el Cristo. Entonces el Evangelio no es un conocimiento místico o simplemente una parte de la liturgia de la iglesia. No, eso no es el Evangelio. Por ejemplo, en algún lugar le llaman, ahora vamos a poner el Evangelio, o vamos a leer el Evangelio, o vamos a hablar del Evangelio. Y han hecho varias liturgias antes, y al final también hacen un montón de liturgias, pero en medio ponen el Evangelio. Y según ellos, eso es el Evangelio. Pero el Evangelio no es una parte de la liturgia de la iglesia. Perdonen, tenemos que la Biblia. Otros más creen que el Evangelio son señales poderosas o sabiduría humana. Creen que si se evidencia una gran señal o una gran obra o que ya logró esto o que ya logró lo otro, entonces sí tiene el Evangelio. Pero no, es que no es eso, eso no es el Evangelio. Otros más creen que es una religión que les exige cumplir liturgia y hacer esfuerzos humanos para estar cerca de Dios. Tampoco eso es el Evangelio. No es que el Evangelio sea una religión que yo deba seguir y que debo ser muy devoto al Evangelio. Y que debo cumplir y respetar todas las liturgias que ahí me piden. Y debo hacer todo esfuerzo que ahí me piden. En realidad, eso no es el Evangelio. Primera de Corintios 1, verso 21 al 24, dice que no es por sabiduría humana que podemos encontrarnos con Dios. Que no es por señales que podemos conocer a Dios. Incluso dice que los judíos piden señales y que los gentiles piden sabiduría. Pero Dios no se puede conocer de esa manera, sino que Dios dejó un misterio. Y dejó algo que se podía encontrar el hombre con Dios solamente a través del Evangelio, el misterio de Dios. ¿Y esto cómo se iba a dar a conocer? A través de una locura, a través de algo que es loco para el mundo, que es despreciable para el mundo. ¿Y qué es? La predicación. ¿La predicación de qué? ¿La proclamación de qué? La proclamación de la buena noticia, la proclamación del Evangelio, que trata acerca de Jesús como el Cristo, porque de lo contrario no es nada, no es el Evangelio. Y dice Primera de Corintios 1, 21 al 24, ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Dios se aseguró que el mundo no lo pueda conocer a través de la sabiduría humana. Dios mismo se encargó de eso. Dios se encargó de evitar eso. Entonces dice, usó nuestra predicación ridícula. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Así que debemos entender claramente el mensaje de la Biblia, lo que los griegos y judíos buscan. Los griegos quieren encontrar sabiduría y los judíos quieren encontrar una señal para ver si es el Mesías o no es el Mesías que tiene que venir hasta el día de hoy. Entonces los griegos buscan la sabiduría y los judíos buscan las señales. Ellos están buscando esas dos cosas, ver esas dos cosas. Y en realidad ellos quisieran encontrar esas dos cosas. Pero esos son sus propios caminos. Esas dos cosas que ellos anhelan solo se cumplen en Jesús como el Cristo, quien es la sabiduría y es el poder de Dios. Así que si los griegos están esperando a alguien, Dios tiene toda la sabiduría. Y si los judíos están esperando a un Mesías, Él tiene el poder y las señales para evidenciar que Él es el Mesías. Juan 20, 31 dice, para esto se escribió toda la Biblia, que estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. No debemos desviarnos entonces de este fundamento, que nadie puede cambiar. Nadie puede cambiar, aunque alguien quisiera cambiarlo. Esta es la piedra angular, esta es la piedra fundamental, esta es la piedra que es donde inicia todo y donde termina todo. No se puede cambiar. Es que Jesús es el Cristo y no podemos desviarnos de este fundamento. Nadie lo puede cambiar. No tropecemos con esa piedra angular. Es la primera piedra, es la piedra del cimiento. Es la primera piedra de donde va a salir toda la edificación. Es Jesús como el Cristo. Él es la piedra angular. Por eso
el apóstol Juan, en segunda de Juan, capítulo 1, versos 8 y 9, nos dice lo siguiente: tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa, para que reciban su corona completa. Sean diligentes y tengan cuidado, no botando todo lo que se ha logrado hasta ahora. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. ¿Por qué sufre la familia? ¿Por qué tienen hoy que sufrir los hijos? ¿O por qué sufre la esposa o el esposo? ¿O por qué sufre en realidad la iglesia? Hay una sola causa: es que el ser humano no ha entendido el Evangelio y por lo tanto no lo puede creer, no puede aferrarse a esta palabra. Y entonces terminan perdiendo lo que han logrado. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. ¿Acaso es difícil de entender esto? ¿Acaso es muy complicado entender este versículo? Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene relación con Dios. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo, el que permanece en el fundamento, en la piedra angular, tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Qué interesante, ¿verdad? Así que, en realidad, el Evangelio es todo lo que necesitamos. Necesitamos volver a Cristo, absolutamente. Y cuando hablamos de volver a Cristo, no es que vamos a volver a Cristo por la pandemia. No es porque, para que no nos pase nada, como algunos pastores están predicando hoy, que si usted no da su diezmo, le va a llegar la pandemia. Que si usted no hace esto, le va a llegar la pandemia. Aquí en Guatemala hay un pastor de una iglesia muy grande que ahora sacó su púlpito al parqueo de su iglesia, y es una grande. Y entonces ahora los miembros pasan y él ora por cada uno desde sus vehículos. Los miembros van en su vehículo y él está en el púlpito que sacó y los bendice desde una distancia. Y entonces más adelante seguro le pasan dejando el sobre, ¿verdad? Esa es la idea. Lo más importante no es buscar a Dios, lo más importante es el sobre. Y usted sabe lo que ese sobre contiene. Entonces la gente está creyendo de esa manera el Evangelio. Pero por eso nosotros decimos que necesitamos volver a Cristo absolutamente. No lo necesitamos a medias. No es algo que hoy necesito por la pandemia. No es porque tengo miedo. No, es que yo necesito a Cristo absolutamente todos los días en mi vida. Es de esa manera como yo necesito el Evangelio. ¿Y por qué razón? Es que el problema espiritual es muy grave. Usted ya conoce que el problema espiritual tiene 3 raíces. Satanás, el pecado y la separación del hombre con Dios. Esto está en Génesis capítulo 3, versículo 1, capítulo 3, versículos 6 y 7, capítulo 3, versículo 22, 23 de Génesis. Usted puede encontrar estos 3 puntos. Satanás, el pecado y la separación. El ser humano quedó separado de Dios gracias al pecado que Satanás introdujo. Entonces la obra de Satanás es que introdujo el pecado y entonces produjo la separación del hombre con Dios. Este es el problema espiritual. Entonces el ser humano no puede solucionar este problema por sí mismo. Por eso es que se necesita a Cristo absolutamente. Por eso es que se necesita predicar el Evangelio todos los días. Por eso es que yo necesito ese Evangelio todos los días entrando a mi vida. Hay un pasaje muy conocido en la iglesia y es Juan 3:16. Y cuando yo estaba joven, me enseñaron en la iglesia donde estaba que si yo quería tener una novia, me asegurara primero que conociera Juan 3:16. Y que si lo sabía, entonces podía ser mi novia. Y que sería una buena novia. En realidad mi esposa no sabe Juan 3:16, pero es una buena. Entonces, me parece que después de la experiencia no quedó muy claro eso, ¿verdad? Entonces no es que nos aprendamos un versículo. No se trata de eso. Necesitamos volver a Cristo absolutamente para resolver este problema espiritual que no se soluciona por nosotros mismos, que no lo podemos arreglar nosotros. Por eso Juan 3:16, Dios mismo vino a resolver este problema. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que fue lo que dio Dios, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree, que en Él cree, en Él, ¿quién es Él? Es el Hijo unigénito. ¿Y de quién trata eso? De Cristo, de Jesús como el Cristo. Entonces Dios amó de tal manera al mundo que dio a Cristo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y vida en abundancia, como dice la palabra. Entonces, no es que Dios haya dejado algo más para que el hombre se pueda acercar a Dios. Por ejemplo, si Dios hubiese sabido
que el problema del ser humano, el problema más grave del ser humano era la pandemia del COVID-19, hubiera dejado un hospital muy grande, ¿verdad? Y hubiera dicho, cuando llegue este problema, corran a ese hospital y serán salvos. Si el Señor hubiese sabido que el problema del ser humano era la economía, hubiera creado un gran banco. Y hubiera dicho, cuando venga ese problema de la economía, corran a ese banco y ahí serán salvos. Pero no, Dios sabía que el problema espiritual del ser humano es uno solo, que está separado de Dios. Y entonces no hay cosa humana que le permita regresar a Dios. Así que por eso envió a su Hijo. Aquí dice Juan 3:16, que envió, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero, si vemos hasta el día de hoy, Satanás ha oscurecido el Evangelio hasta el día de hoy y lo sigue oscureciendo. Es que Satanás siempre va a atacar la fuente de la vida para el ser humano. Esta es la obra más grande de Satanás. Por favor, entienda claramente este punto. Satanás no es que esté permitiendo pandemia para que usted tenga miedo, para que haga eso. No. La obra de Satanás, puede el mundo entretenerse con la pandemia y está bien, pero la obra de Satanás no es esa. La obra de Satanás, la obra más grande de Satanás es oscurecer el Evangelio. Es oscurecer que para el Evangelio, para que usted no pueda entender el Evangelio. Es más, algunos cuando oyen predicar del Evangelio de la Biblia no logran entenderlo. No logran entenderlo, aun cuando usen diccionarios, aun cuando usen un montón de cosas, no logran entender de qué trata este Evangelio. Es que esa es la obra de Satanás, no es que nos ponga una gran enfermedad o una pandemia como esta, no. El problema es que Satanás está oscureciendo hasta el día de hoy el Evangelio. Incluso yo veo acá en mi país que los pastores están saliendo a orar. Y están saliendo a orar para que Dios quite la pandemia, para que no llegue a su pueblo, para que guarde, y se unen a los alcaldes y se unen con otras iglesias, no importa si son cristianas o no son cristianas, se juntan y se hincan en las calles y claman a Dios y oran ante el Señor y lloran delante de Dios y gimen delante de Dios. Pero en realidad, ¿será que han entendido cuál es la obra más grande de Satanás? La obra más grande de Satanás es que está oscureciendo hasta el día de hoy el Evangelio para que la gente no pueda creer que Jesús es el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios, y que solo a través de Él se puede resolver todo problema humano. Segunda de Corintios 4:4 dice claramente esto: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen, y entonces son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Hay religión, hay filosofía, hay teología, hay moralidad, hay adivinación, hay emociones, hay esoterismo. Eso no es el Evangelio. Es que el Evangelio trata de una sola cosa, trata de la buena noticia. Y la buena noticia es acerca de alguien. Y ese alguien es Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si eso no se está predicando, entonces no se está predicando el Evangelio de la Biblia. Si no predicamos eso, entonces de verdad, aunque predicamos un montón de temas, aunque predicásemos un montón de temas, al final, en realidad, no estaríamos resolviendo el problema espiritual. Es como el ejemplo que yo siempre he puesto. Usted puede tener una infección en la garganta, pero eso le va a producir dolor. Y usted va a tomar pastillas contra el dolor. Y todos los domingos toma su pastilla contra el dolor, pero en realidad no trata la infección. Es igual el problema espiritual. Podemos tratar un montón de cosas que nos producen dolor, pero si no estamos tratando con el Evangelio el problema fundamental, entonces no se resuelve nada. Puede haber religión, puede haber filosofía, puede haber teología incluso, puede haber moralidad, adivinación. Se pueden manipular emociones y usted se puede sentir bien por un momento. Incluso algunos han caído en la práctica del esoterismo, pero todo eso no es el Evangelio. Entonces yo quiero decir que ese velo que Satanás está levantando hasta el día de hoy, solo puede ser quitado cuando creemos en Cristo. No se puede quitar de otra manera. Me gustaría ofrecerle muchas opciones, muchas soluciones, pero no, la Biblia habla de un único problema y habla de una única respuesta, de una única solución. Así que no habla de muchas cosas. Así que tengo que enseñarle la verdad de la Biblia. Es que el velo se quita solamente cuando creemos en Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. No lo digo yo. No es un argumento mío. No, está en la palabra del Señor. Y si Dios sopló
para que esta palabra se escribiera. Y hoy la tenemos en nuestras manos. Entonces debemos creerlo, porque es el soplo de Dios. Segunda de Corintios 3, 14 al 16 dice de esta manera. Pero la mente de ellos se endureció, hablando de Israel. Pero la mente de ellos se endureció. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, o sea, el Antiguo Testamento, el Tanakh, para ellos, el mismo velo les cubre la mente. Es un velo que cubre la mente, para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. No se puede quitar de otra manera. Mientras ellos no crean en Cristo, ese velo va a permanecer delante de ellos. Este velo solo puede ser quitado cuando se cree en Cristo. Verso 15, efectivamente, incluso hoy día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. El velo es quitado. Concluyo entonces esta mañana con este tema. Jesús como el Cristo es el Evangelio. Jesús como el Cristo es el Evangelio, la buena noticia. De tal manera que Juan 17:3 dice que esta es la vida eterna. No es otra, esta es la vida eterna. Juan 17:3, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús Cristo, a quien tú enviaste a la tierra. ¿Y cómo podemos encontrarnos con Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Es a través de Jesús, el Cristo, el que fue enviado a esta tierra. Y esta es la manera de tener vida eterna. Es conocer a ti, el único Dios verdadero. ¿Y cómo podemos conocer al Dios verdadero? Solo a través de Jesús el Cristo, quien fue enviado a esta tierra. En 5:42 nos dice, este fue el mensaje que predicó la iglesia primitiva. Así que este es el mensaje que hay que seguir predicando cada día en el templo, casa por casa. Hoy tendríamos que hablar aplicación por aplicación, ¿verdad? Unos usan Zoom, otros usan Skype, otros usan, ahora sería aplicación por aplicación, pero casa por casa, seguían enseñando y predicando este mensaje, que Jesús es el Mesías, el Cristo. Segunda de Corintios 13:5 dice, examinen si están en esa fe, examínense para saber si su fe es genuina, pruébense a sí mismos, sin duda saben que Jesús, el Cristo, está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Si no tenemos claro el Evangelio de Jesús como el Cristo, entonces en realidad seremos reprobados de ese examen de la fe genuina. El apóstol Pedro predicó este mismo mensaje en Hechos 2:36, cuando se paró lleno del Espíritu Santo. No es que estaba en un éxtasis, no, estaba lleno del Espíritu Santo. Y entonces él empieza a predicar en Hechos 2:36. Sepa ciertísimamente este de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor Cristo. El apóstol Juan, también, en primera de Juan 5:1, todo el que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y en segunda de Juan 1, ya lo leímos, todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. El apóstol Pablo en Hechos, podemos ver cómo Pablo empieza su ministerio en Hechos 9, y usted puede ver que él confundía a los de Damasco, enseñándole por medio de las Escrituras que Jesús es el Cristo. Aquila y Priscila, Apolos, Lidia, Jasón, todos ellos. En Hechos 10, verso 42-43, dice que Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los que están muertos. Y luego dice el verso 43 de Hechos 10, de Él, o sea, de Cristo, de Jesús como el Cristo, de Él dan testimonio todos los profetas, cuando dicen que a todo el que cree en Él le perdonarán los pecados por medio de su nombre. No dice que eran algunos profetas, no dice que alguno de ellos habló de esto, sino que de Él dan testimonio todos los profetas del Antiguo Testamento. Cuando ellos hablaron diciendo que el que creyera en ese Mesías que iba a venir, se le iban a perdonar los pecados por medio de su nombre. Jesús es el Cristo.
Si el evangelio que estamos oyendo no es la buena noticia acerca de Jesús como el Cristo, no es nada, no es el evangelio. Si el evangelio que estamos predicando no es acerca de Jesús como el Cristo, no es nada, no es el evangelio. Los testigos no deben ser solamente megáfonos que repiten. Los testigos dan testimonio de algo que viven, de algo que vivieron, de algo que conocen, de algo que oyeron, de algo que ellos mismos experimentaron. Esos son los testigos. Así que si un testigo no da testimonio del evangelio, entonces en realidad no es un testigo de Cristo, no es un testigo del evangelio. Puede ser de otra cosa, pero no del evangelio. Es que el evangelio trata de Jesús como el Cristo. Espero que esta palabra pueda darte vida. Espero que esta palabra sea para ti algo que de verdad produzca vida, porque Dios inspiró esta palabra y la dejó escrita en 66 libros, no para que nos sintiéramos bien. Es más, esta palabra nos debe llevar a sentirnos mal delante de la cruz de Cristo. Esto es el evangelio y no le pertenece a nadie. Tampoco necesitamos la aprobación de los hombres para predicarlo. Necesitamos la aprobación de Dios para predicarlo. No es que alguien me tiene que decir si lo tengo o no lo tengo. Yo no necesito que me lo aprueben los hombres. Yo sé que Dios me lo ha aprobado. Sé que Dios ha aprobado este testimonio. Ese es de su palabra. Así que, por qué te dejes engañar. No es que alguien te tiene que decir que sí. En realidad el evangelio está dentro de ti y tienen que brotar como ríos de agua viva. Bendigo tu vida y quiero finalizar orando por ti esta mañana. Padre Celestial, te doy gracias en este momento, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos has permitido compartir tu palabra esta mañana con todos aquellos que han recibido, Señor, este mensaje. En donde quiera que se encuentren, Señor, yo los bendigo en este momento. Bendigo su vida, bendigo su familia, Padre. Te pido, Señor, que tú los bendigas donde quiera que se encuentren y que los guardes conforme a tu voluntad. Padre eterno, que nos levantemos en realidad como verdaderos testigos, Señor, que proclamemos esta buena noticia acerca de Jesús como el Cristo. Señor, que la evangelización mundial suceda en nuestros días, Señor, con nuestros recursos, con nuestra vida, Padre eterno. Que tú nos ayudes, Señor, a poder cumplir este pacto que nos has dado y que podamos llevar, Señor, este evangelio hoy. Señor, que estamos en medio de esta situación, que podamos llevarlo aún, Señor, por medio de la tecnología, pero que no nos detengamos, Padre, de proclamar que Jesús es el Cristo, el que pronto viene. Gracias te damos, Señor, por todo delante de ti y oramos todo en el nombre de Jesús el Cristo. Amén, Señor, y amén. Que Dios te bendiga. Mata.